Es sumamente importante, como bien saben ustedes, en todas las jornadas, el objetivo de haber organizado este seminario por el Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián es única y exclusivamente con la finalidad de que la ciudadanía vote informada. Les recordamos que hemos seleccionado una serie de capítulos, los más importantes, para que los podamos comentar, reflexionar y estudiar con abogados y académicos expertos en la materia. Y es por eso que el día de hoy, insisto y reitero, vamos a hacer el tratamiento del capítulo de Gobierno y Administración Regional y Local a cargo de la profesora y abogada María Cristina Chuave, quien nos acompaña y ya está conectada. María Cristina, ¿estás por ahí? A ver si nos podemos conectar para poder iniciar. Ahí está. Ahí estoy. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Así es. Muchas Bien, gracias, perfecto. María Cristina, por la disposición, como siempre, por el centro, por estar apoyándonos desde el sur en estas actividades. El escenario virtual es todo tuyo. Como bien sabe, esto es para la ciudadanía, para un voto informado, así que te dejo para que obviamente puedas iniciar tu exposición y reitero los agradecimientos de parte del equipo del Centro de Educación Ciudadana. No, encantada, Nivi. Encantada, es un gusto poder participar. Agradezco mucho la invitación y de verdad felicito además a todos quienes se han conectado por su interés, ¿cierto? Por informarse bien ante una decisión tan importante como la que todos debemos tomar este domingo. Así que muchas gracias, Nivi. Va a ser un gusto, sobre todo además, hablar de este tema precisamente desde regiones. Así es. Recordamos también, María Cristina, los asistentes que pueden participar desde el chat haciendo sus comentarios, sus dudas, consultas, reflexiones, para que también puedan ser partícipes. Recordamos que todas las sesiones también quedan grabadas y luego son subidas al canal de YouTube del Centro de Educación Ciudadana, así que también se puede volver a revisar cada una de las sesiones. Ya, María Cristina, el espacio virtual es todo suyo. Ahí me indica cuando vaya finalizando para hacer lectura de las observaciones en caso que hayan y de lo contrario nos podemos quedar conversando un poco más respecto al tema a tratar. Perfecto, encantada entonces. Ningún problema, damos comienzo. Bueno, de nuevo, agradecer a todos quienes están conectados y especialmente al Centro de Educación Ciudadana de la Universidad de San Sebastián. El capítulo que nos toca abordar hoy día, efectivamente, es Gobierno y Administración Regional y Local. Pero antes que eso, y el encuadre de este tema, ¿cierto? Es mucho mayor y parte, no solamente con este capítulo, sino que desde los mismos principios que inspiran toda esta propuesta constitucional, ¿cierto? Ya en el primer capítulo dedicado a los principios que inspiran el orden constitucional, se declara, ¿cierto?, que Chile es un Estado unitario y se hace de todas maneras una marcada apuesta por la descentralización. ¿Ah? Entonces, hay una serie de principios antes de entrar efectivamente a lo medular de este capítulo, ¿cierto? Cuando hablamos de gobierno y administración regional y local, nos referimos específicamente, ¿cierto?, a la administración y el gobierno de las regiones, de las provincias, de las comunas y además de los territorios especiales que esta Constitución considera. Pero antes de entrar, ¿cierto?, al medular de ese capítulo, es importante tener presente que esta propuesta de constitución hace varios acentos. Primero, ¿cierto?, efectivamente en la descentralización. Chile se propone, ¿cierto?, siga siendo un Estado unitario, lo que implica, ¿cierto?, que tenemos un solo presidente de la República con un gobierno nacional, ¿cierto?, con un único Congreso Nacional, con un único poder judicial, ¿cierto? Eso es lo que en definitiva un solo territorio, todas las personas vinculadas al mismo ordenamiento jurídico, ¿cierto? Eso es lo que en definitiva caracteriza a un Estado unitario. Y eso sin perjuicio, ¿cierto?, de que su administración y algunas atribuciones entregadas a lo local sean ejercidas precisamente, ¿cierto?, en el marco de lo local, de manera descentralizada. Y eso es muy importante,
porque efectivamente considera un principio fundamental, que es que las competencias se ejerzan preferentemente, ¿cierto?, en los niveles más cercanos a las personas, que los servicios se presten preferentemente desde las unidades más pequeñas, ¿cierto?, hacia las más grandes, por supuesto, siempre en el entendido de que seguimos siendo, como digo, un Estado unitario. La apuesta entonces, ¿cierto?, es por una parte por la descentralización y por otra parte, y muy importante, por la modernización del Estado, ¿cierto?, donde tanto la descentralización como además la profesionalización de la función pública es un elemento que hay que considerar. Unido a eso, ¿cierto? Por lo tanto, y cuando hablamos de modernización del Estado nos referimos al estatuto, efectivamente, ¿cierto?, de los funcionarios de la administración del Estado, y muy importante considerar además que este marco también debe ser relacionado con los derechos que se reconocen a las personas y con el rol que cumple el Estado, ¿cierto? Nuevamente un énfasis en un Estado puesto al servicio de las personas y de la sociedad. Y eso implica el reconocimiento de derechos importantes para las personas también en ese marco, ¿cierto? Es el Estado el que es funcional a las personas y no al revés. El Estado y todas sus instituciones, todos sus organismos y por supuesto también los gobiernos regionales y locales puestos al servicio de las personas. En una constitución donde además, ¿cierto?, reconocemos la importancia del cuidado del medio ambiente, muy importante, ¿cierto?, a la hora de hablar y de reconocer al territorio nacional con su diversidad de población también, y con la importancia de cuidar, ¿cierto?, tanto el desarrollo armónico de todas las regiones, las provincias y las comunas, el desarrollo de sus personas y también el cuidado del medio ambiente en general. Hablábamos de derechos de las personas, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho también, ¿cierto?, a recibir un trato respetuoso por parte de los órganos del Estado, derecho también a plantear peticiones a la autoridad, ¿cierto? Y nos referimos a todas las instancias públicas en general, y eso es muy importante si consideramos efectivamente este Estado puesto al servicio de las personas. Estado descentralizado, ¿cierto? Para eso, efectivamente, el primer punto a considerar es que se considera, ¿cierto?, que el territorio de la República se organiza dividido, ¿cierto?, insisto, siempre mantener la importancia de considerar que estamos ante un Estado unitario, pero considerando que este territorio se divide para estos efectos, ¿cierto?, en regiones, provincias, comunas y territorios especiales y estratégicos. Cuando hablamos de territorios especiales, nos referimos a Rapa Nui y a Juan Fernández. Se reconoce además, y muy importante, a la Antártica chilena como parte del territorio, considerando obviamente los tratados internacionales que rigen en esa materia, ¿cierto? Ahí hay una mirada que considera además una protección especial a la Antártica, ¿cierto? No es un territorio con el mismo vínculo, con la misma profundidad que tiene el resto del territorio nacional. Divididos en regiones, provincias, comunas y estos territorios especiales y estratégicos. El espíritu general de esta división, ¿cierto?, es que provea siempre a la integración armónica de todo el territorio, ¿cierto?, de todos los habitantes y de todos los sectores de la nación, que se provea siempre y se vigile siempre la sustentabilidad, ¿cierto?, económica y, por cierto, ambiental también, y el desarrollo, por cierto, del país. Y, ¿cierto?, una serie de principios que son muy importantes a la hora de pensar, ¿cierto?, y de plantear esta descentralización y esta organización en regiones, insisto harto en esto, ¿cierto?, provincias, comunas y estos territorios especiales. La solidaridad y la equidad, por ejemplo, territorial. La pertinencia territorial, ¿cierto? Por lo tanto, hay una mirada ahí que considera a la hora de construir políticas públicas el considerar siempre su pertinencia con cada uno de los territorios. La radicación preferente, y quisiera hacer un acento aquí, ¿cierto? Precisamente porque el espíritu, ¿cierto?, de quien plantea este proyecto de constitución, decimos del constituyente, ¿cierto?, en este caso, sería efectivamente que los servicios públicos, ¿cierto?, y los problemas que enfrenta
¿cierto?, nuestro país sean resueltos preferentemente antes en los niveles locales que a nivel nacional, sin perjuicio de aquellas competencias que naturalmente están entregadas, ¿cierto?, al Estado central. La idea es que los servicios públicos se presten preferentemente, ¿cierto?, con pertinencia territorial, desde los niveles más cercanos a las personas hasta los más lejanos, ¿cierto? Y por eso tienen prioridad en ese sentido los niveles comunales, luego los regionales y finalmente el nivel nacional. Para este efecto, ¿cierto? Siempre se considera también la responsabilidad fiscal, ¿cierto? Y además la asociatividad y la coordinación entre estos distintos niveles y entre, además, ¿cierto?, órganos del mismo nivel, entre comunas, ¿cierto?, entre las comunas y la respectiva región, entre las regiones y entre los niveles regional, ¿sí?, y nacional. Considera, por supuesto, órganos, ¿cierto? Son básicamente los mismos que actualmente conocemos, ¿cierto? Gobiernos regionales integrados por el gobernador regional y por un consejo regional, consejeros regionales y gobernador electos democráticamente, lo mismo que el alcalde y los concejales, ¿cierto?, que son parte de los municipios, que es lo mismo, ¿cierto?, tienen como sinónimo el hablar de gobiernos locales, electos también democráticamente por un periodo de 4 años, ¿ah? Y muy importante, la elección de gobernadores regionales, de consejeros regionales, de alcaldes y de concejales se fijan para una misma época, ¿cierto? Cada 4 años, en el mes de octubre, la última semana, ¿cierto?, del mes de octubre del año anterior al que deben cesar en sus cargos. Se prevé también, ¿cierto?, un máximo para la reelección de los gobernadores regionales que pueden ser reelectos solamente por un periodo consecutivo y en el caso de los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales, ¿cierto?, hasta 2 periodos consecutivos, ¿cierto? O sea, podrían completar 3 periodos los gobernadores hasta 2 periodos. Importante también considerar que esta idea, ¿cierto?, de que efectivamente la descentralización sea efectiva, pasa por una serie de consideraciones, ¿cierto? Entre ellas, el grado de autonomía financiera o fiscal con que efectivamente pueda contar cada uno de estos niveles. ¿Mm? Y en ese sentido hay propuestas muy interesantes que tienen que ver precisamente con que se pueda dotar de los recursos económicos necesarios efectivamente para que esto se pueda materializar, ¿cierto? Y ahí nuevamente hay un principio importante que considera efectivamente la prohibición de tutela, vale decir que en los niveles locales efectivamente las competencias que son entregadas a los gobiernos comunales, a los gobiernos regionales, se ejerzan con la debida autonomía, pero a la vez facilitando instancias de coordinación. ¿Ah? Y estas instancias de coordinación pasan además por la propuesta, ¿cierto?, de que se constituyan consejos de gobernadores y consejos de alcaldes, ¿cierto?, instancias, como digo, de coordinación en que participan, en el caso de los consejos de gobernadores, ¿cierto?, efectivamente todos los gobernadores regionales y el presidente de la República, que debe acudir, ¿cierto?, a estas instancias de coordinación a lo menos 2 veces al año. Lo mismo en el caso de los consejos comunales, ¿cierto?, con, en este caso, la participación del gobernador regional a lo menos, ¿cierto?, 2 veces al año. Yo les comentaba, ¿cierto?, sobre la idea de descentralización de competencias, ¿cierto? Para eso, naturalmente, que es la ley la que debe hacer efectiva estos principios, entregando efectivamente, ¿cierto?, construyendo las competencias de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, pero además, ¿cierto?, se establece la posibilidad de que, primero el mandato, ¿cierto?, para que el gobierno nacional efectivamente vaya fortaleciendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales a través de mayores competencias, del respaldo financiero también para asumir adecuadamente esas competencias, de los respaldos técnicos, ¿cierto?, del personal adecuado, como digo, con la posibilidad de ir transfiriendo competencias que en principio son competencias nacionales a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, como digo, siempre con el acompañamiento del presupuesto,
de las competencias técnicas de los funcionarios necesarios para hacer efectiva esa transferencia de competencias, que los gobiernos regionales o locales puedan efectivamente y cuenten con todas las herramientas para ejercerla, siempre evitando la duplicidad de funciones, ¿cierto? De manera que si se transfieren competencias, ellas sean ejercidas efectivamente en los niveles regional y local. Esto de la descentralización financiera es importante considerarla porque aquí nuevamente tenemos una herramienta muy potente, varias herramientas muy potentes, ¿cierto? Una es el establecimiento de un financiamiento basal, ¿cierto? Que considere además la debida armonía, ¿cierto? Entre las diversas regiones, entre las distintas comunas, criterios de solidaridad y además, muy importante también, ¿cierto? La compensación por las llamadas externalidades negativas, vale decir, aquellas regiones o comunas que en definitiva deban sufrir consecuencias ambientales, sociales, producto del ejercicio de determinadas actividades, ¿cierto? Productivas, por ejemplo, que generan daño y que en definitiva pueden beneficiar probablemente a todo el país o a un marco mucho más amplio que solo la respectiva comuna o región, sean compensadas precisamente por ese beneficio que en definitiva, ¿cierto? Reciben otros territorios también. Así es que tenemos aquí herramientas muy, muy potentes para que efectivamente la descentralización pueda ser efectiva, para que el desarrollo, no solamente nacional, ¿cierto? Para el que efectivamente el Estado siempre deberá estar vigilante del desarrollo armónico, solidario de todo el territorio y de todas las personas, con independencia del lugar donde vivan, que todos podamos acceder efectivamente a los servicios públicos independientemente del lugar donde vivamos. Por eso es muy importante también considerar que los gobiernos regionales, ¿cierto? Deberán tener entre sus prioridades el cuidado también, ¿cierto? Del desarrollo efectivo de su región, del cuidado de las personas, del ambiente, de la productividad, del turismo, de la conectividad, ¿cierto? Cuestión que nosotros en regiones, y aquí me permito hacer el énfasis con que yo les hablo precisamente desde las regiones, ¿cierto? Que es un tema tan importante en un territorio como el del Estado chileno, tan diverso, ¿cierto? Con realidades tan distintas, ¿cierto? Desde el norte, con un clima radicalmente distinto, ¿cierto? Con sus particularidades sociales, ¿cierto? De las personas que allí habitan una, con un con una perspectiva de desarrollo en conceptos muy distintos de los que probablemente tienen regiones, ¿cierto? Como Coquimbo o como el Maule o como Magallanes, ¿cierto? O con la región de Antofagasta, ¿cierto? Con su desarrollo productivo centrado en la minería, muy distinto al de la región de los lagos, por ejemplo, ¿cierto? O al de la región de los ríos o el de la región metropolitana, ¿cierto? Con compensaciones además y con esta, por eso es tan importante que efectivamente puedan ejercerse ciertas competencias con esta pertinencia territorial, ¿cierto? Y que además las políticas públicas que se impulsan a nivel nacional, ¿cierto? Central, tengan también siempre esta mirada y sean oídas también las regiones precisamente para tener siempre presente y a la vista las particularidades de cada uno de los territorios, de cada uno de los grupos humanos que lo habitan. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Novedosa e importante, ¿cierto? Es la posibilidad también de que se establezcan asociatividad entre las comunas, ¿cierto? Áreas metropolitanas, que también entre las regiones contiguas puedan establecerse también, ¿cierto? Macrozonas, ¿cierto? Y que puedan resolverse, tratarse allí de manera conjunta problemáticas o expectativas, porque vamos a ser siempre negativos, ¿cierto? Que favorezcan o que tengan que ver con las expectativas de más de una región, de más de una comuna, ¿cierto? Entonces existen variadas herramientas que naturalmente que luego deberán, ¿cierto? Muchas de ellas ser profundizadas por la ley, pero ya esta propuesta constitucional establece y tiene a la vista, ¿cierto?, estas posibilidades de la coordinación, como digo, entre comunas, de la coordinación entre regiones, de siempre tener presente la mirada de la pertinencia, como digo, de la pertinencia territorial,
¿cierto?, con las particularidades de cada una de las regiones y esta radicación preferente que yo creo que de todas maneras es un principio muy fundamental, ¿cierto?, que profundiza efectivamente lo que cada uno de las distintas comunas y cada una de las distintas regiones considera también, ¿cierto?, en su posibilidad de tomar sus propias decisiones, que es más favorable, que es más pertinente y que es necesario en consideración a las tan distintas realidades locales presentes en nuestro estado, que como digo, sigue siendo uno solo, sigue siendo unitario, pero con esta mirada también que permite un espacio para mirar las particularidades de cada uno de nuestros territorios. Yo, la verdad, que he hablado harto, ¿cierto? Quisiera también tener la posibilidad, a lo mejor, de escuchar sus inquietudes, sus preguntas y que podamos establecer ahí algún diálogo. A lo mejor me pongo, por supuesto, a disposición para las preguntas que quisieran plantear, quienes nos acompañan hoy día. O a Sí, Nidia, ¿cierto? También, sí, gracias María Cristina por la explicación. Dejamos ahí invitado a todos los asistentes a hacer sus preguntas, consultas, observaciones, reflexiones respecto a lo que hemos conversado y del capítulo en general, por si tienen alguna consulta. A mí personalmente me gustaría hablar sobre lo que tú comentabas respecto a esta descentralización, ¿cierto? Que tú dices que de alguna forma igual se fortalece. Hay una especie como de subsidiariedad vertical en este caso de lo que tú comentas con la descentralización, porque creo que como no había antes o no estaba como materialmente concreto el tema de la subsidiariedad vertical. Con esta nueva propuesta para ti, ¿existe eso? No sé si nos puedes comentar un poco para que la gente lo entienda un poquito mejor. Sí, tienes toda la razón, Anivi. Ese es precisamente el concepto que uno podría usar. ¿Ah? Y el principio y esta idea de repente, ¿cierto? Que cuesta comprenderla, en muchas ocasiones la hemos visto más bien mirada, ¿cierto? Como una relación entre grupos intermedios, ¿cierto? Grupos de la sociedad y el Estado, pensando también, ¿cierto? En que muchas decisiones y muchas actuaciones, muchos espacios de resolución de necesidades públicas se tomen primero por las personas, ¿cierto? Y puedan resolverse por las personas y luego por el Estado. Aquí hay una mirada muy interesante porque ahora mira en el fondo a lo público, ¿cierto? Al Estado en general en su globalidad. Y efectivamente este principio de subsidiariedad, que es una mirada más bien, yo diría, como internacional o a la europea, ¿cierto? De lo que es la subsidiariedad, se trata precisamente de una mirada entre los niveles, ¿cierto? De los órganos del Estado y particularmente, ¿cierto? De los gobiernos, de los niveles de gobierno y de administración. Entonces, precisamente, ¿cierto? Se trata de que las decisiones y los problemas, ¿cierto? Que nos afecten se resuelvan, ojalá, primero en el nivel local, estamos hablando en este caso, ¿cierto? Del nivel comunal, ¿m? Que serían los gobiernos locales, ¿cierto? O las municipalidades. Luego, ¿cierto? Si eso no es posible, ¿cierto? Porque no existen las competencias, porque no existen los medios, ¿cierto? O porque no existen las posibilidades de hacerlo a ese nivel, recién entonces, ¿cierto? Los temas pasen al siguiente nivel, de abajo hacia arriba siempre, ¿cierto? Sería el nivel regional. Y finalmente, ¿cierto? Si eso no es posible de resolver, ¿cierto? A nivel regional, sea entonces el Estado central el que se haga cargo, ¿cierto? Esto es el mismo principio en que se basa, por ejemplo, la Unión Europea, ¿cierto? Que también considera la subsidiariedad, donde primero, ¿cierto? Los temas se resuelven a nivel local, luego a nivel de cada uno de los estados que allí participan y finalmente, ¿cierto? Sea la Unión Europea la que en muchos casos, ¿cierto? Efectivamente se requiere un nivel, una musculatura más grande, en este caso, ¿cierto? Es la misma mirada. Primero lo local, ¿cierto? Con pertinencia territorial, luego las regiones y finalmente el Estado central. Y no nos olvidemos que en esa mirada también precisamente por eso, ¿cierto? Es que se contemplan estas instancias de asociatividad entre los niveles locales también, ¿cierto? Entre comunas, entre regiones y finalmente el Estado. Y otra cosa muy importante, además con la posibilidad, ¿cierto?, de mayor interacción también entre los gobiernos locales, los gobiernos regionales y entes privados, ¿cierto? Siempre sin finalidades de lucro, de manera que también pueda haber una interacción público-privada, ¿cierto? Que tan valiosa también es para enfrentar muchas de las vicisitudes que significa la vida diaria de cada una de las localidades, ¿cierto? De cada una de las comunidades, donde sin duda
necesitamos, ¿cierto?, siempre la presencia del Estado, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, pero donde también efectivamente las personas y las asociaciones de personas tenemos mucho con qué contribuir y mucho con qué colaborar, que necesitamos también ser escuchadas, ¿cierto? Entonces, todas esas miradas y todas esas interacciones están presentes en esta mirada de la descentralización. Qué bueno que tocamos ese tema de la subsidiariedad vertical de forma más profunda y más detallada, porque creo que es uno de los puntos importantes de esta nueva propuesta. Así como también, personalmente, no sé si lo comparte, según yo, cuando estaba estudiando la propuesta, creo que otro de los cambios importantes del proyecto es la posibilidad que se les da a los gobiernos regionales y locales de contratar préstamos. Ahí Pero con como mucho... claro, exactamente. Por Sí. eso quiero que nos metamos en ese punto porque hay ciertos, tienen que cumplir con ciertos requisitos, se les da como cierta regulación para poder contratar, pero creo que esto igual es un punto importante que cuando lo leí fue como que me llamó un poco la atención. No sé si ahí podemos entrar también a tocar un poco ese tema. Absolutamente, mira, de todas maneras, los empréstitos, y Sí, ya aclaramos que se trata en el fondo de préstamos, ¿cierto? De conseguir recursos fuera, ¿cierto? De los recursos con los que ya dispone cada uno de los niveles, ¿cierto? Son siempre materia de ley. Eso es lo primero que hay que considerar. Efectivamente, la contratación de un empréstito, que sería posible hacerlo, ¿cierto? Por los gobiernos locales y por los gobiernos regionales, requieren siempre la aprobación por parte de una ley. Pero efectivamente, ¿cierto? Hay una serie de requisitos y de topes que también tienen que ver con que es importante también el principio de la responsabilidad fiscal, ¿cierto? Para que nadie, igual como uno lo haría, ¿cierto? A nivel privado o particular, no se comprometa más allá, efectivamente, de las posibilidades que tiene para hacerse cargo, ¿cierto? De esa deuda que está contrayendo. Entonces, primero, ¿cierto? Una mirada que tiene que ver con que primero tiene que ser autorizado por ley. Segundo, no se pueden contratar empréstitos, ¿cierto? Y esto también es un guiño importante que hace esta propuesta de constitución en periodos electorales. Y segundo, también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, las reales posibilidades de que sea el mismo deudor, ¿cierto?, el gobierno comunal o la comuna o la región, la que vaya a responder, ¿cierto?, y que no termine este empréstito que beneficia a una comuna o una región, perjudicando después, ¿cierto?, y que tenga que hacerse cargo del pago otro de los niveles. Sí, efectivamente, eso también es así. Así es que ahí hay varias consideraciones que se tienen presentes a la hora de contratar, como digo, estos empréstitos, que tampoco, por ejemplo, tengan por objeto hacer frente a gastos corrientes, ¿cierto? Sino que están pensados más bien para grandes gastos, para inversiones, ¿cierto? Y no para resolver un hoyo financiero, digamos, porque efectivamente, ¿cierto? La idea es que gastemos lo que tenemos, ¿cierto? Y para eso también es importante, como digo, la idea de que las municipalidades, ¿cierto?, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, cuenten también con un financiamiento basal que les permita, ¿cierto?, en régimen, digamos, hacer frente a sus gastos, ¿cierto? Esta idea de los empréstitos sería extraordinaria para hacer frente a gastos puntuales que superan, ¿cierto?, el giro ordinario de los gastos del municipio, del gobierno regional. Uh-huh. María Cristina, atendiendo al estudio y tu conocimiento en general, ¿crees que la nueva propuesta tiene innovaciones que a lo largo son positivas? ¿O hay ciertos temas que de alguna forma podrían haber sido mejor? Tú como académica en general, ¿evalúas una innovación positiva con lo que hemos conversado, la descentralización, el tema financiero? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo desde la mirada académica y además desde la mirada, ¿cierto? Y aquí nuevamente hago alusión a que estoy hablando precisamente desde fuera de la región metropolitana, ¿cierto? Desde las realidades regionales. Yo creo que es una propuesta que es muy positiva y que tampoco, y eso también hay que considerarlo, que tampoco se vuelve loca descentralizando, porque descentralizar y descentralizar responsablemente es un proceso paulatino, ¿cierto? Quizás todos en regiones quisiéramos tener muchas más competencias, más recursos, ¿cierto? Que se nos entreguen más competencias, como digo, más atribuciones, pero eso, ojo, porque también
¿cierto? A medida que uno tiene más responsabilidades, también requiere más recursos y más capacidad, más musculatura para hacer frente debidamente a esas mayores atribuciones, a esas mayores competencias. Y en ese sentido, ¿cierto? Considerando todos estos principios de los que yo hablo, la pertinencia local, territorial, la radicación preferente, ¿ah? Son importantes, pero también es importante el que se considera, ¿cierto? Se dejan ya entregadas una serie de atribuciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, pero además esta herramienta que permite el traspaso de competencias paulatino, ¿cierto? Que siempre la autoridad puede ser una decisión que parta desde el nivel central, el entregar competencias a los niveles locales, o desde los niveles locales, que también tienen la posibilidad de solicitar estas competencias, que lo que por supuesto tiene que ser evaluado, ¿cierto? Para que efectivamente existan en los niveles locales las competencias, como digo, los recursos, las competencias humanas, ¿cierto?, para hacer frente a esas atribuciones. Entonces, yo creo que hay un adecuado equilibrio y además una puerta abierta para ir profundizando, además, la descentralización, y eso es súper importante, porque finalmente, ¿cierto?, una descentralización abrupta y desatada puede generar más problemas que solucione, ¿cierto? Cuando no todas las regiones, no todas las comunas tienen actualmente la misma capacidad. Entonces, hay un equilibrio muy adecuado, ¿cierto? Y siempre, como digo, una puerta abierta para que exista la posibilidad de ir transfiriendo competencias y la obligación del Estado, además, siempre, y eso es súper importante, de que tiene que propender y tiene una obligación, ¿cierto?, de fortalecer a los niveles locales y regionales de manera que siempre puedan ir, ¿cierto? El espíritu es que el Estado central, unitario y todo, no vaya ganando competencias, ¿cierto? Sino que siempre el impulso sea para ir, ¿cierto?, hacia afuera, ¿cierto?, con una fuerza centrífuga y no centrípeta, ¿cierto?, generando fortaleza, musculatura, desarrollo humano también en las regiones, de manera de que puedan ir fortaleciendo la capacidad de hacerse cargo de mayores competencias. Y como digo, que estas competencias siempre vayan acompañadas, ¿cierto?, de los funcionarios, de las capacidades tecnológicas, ¿cierto?, y técnicas, y de los presupuestos necesarios para hacerlo en forma, ¿cierto? Y hay un acompañamiento también de los niveles más grandes, por así decirlo, ¿cierto?, hacia los más pequeños para que efectivamente, ¿cierto?, esta descentralización sea efectiva y en los resultados para las personas, ¿cierto?, para los servicios que nosotros esperamos del Estado, en cualquiera de estos tres niveles, siempre sea más beneficiosa para las personas, que eso finalmente, ¿cierto?, este Estado puesto al servicio de las personas es lo que se busca, ¿cierto? No fortalecer al Estado o fortalecer a las regiones por las regiones mismas, sino que con la mirada en las personas, ¿cierto? Que esto beneficie finalmente a las personas. Qué importante, María Cristina, lo que comentas en relación a la gradualidad, como que se presentó, ¿cierto?, esta nueva propuesta y no se hizo a tonta y a loca en el sentido como de ya vamos a fortalecer todo, vamos, sino que le dan importancia a la gradualidad de esta descentralización de forma consciente para que de alguna forma sea eficaz, ¿cierto? Así que agradezco enormemente la explicación, sobre todo ahí de esta última acotación que tú comentas, porque efectivamente uno como ciudadano necesita muchas veces la mirada académica y una mirada desde la región, que es justamente tu caso, y que de hecho esa fue como la gran incentivo que quisimos invitarte también para tener tu conocimiento, ¿cierto?, jurídico, pero desde la región, que es lo más importante. Atendiendo al tiempo y atendiendo a que no tenemos comentarios en el chat, vamos a dar por finalizar la jornada. Agradezco, insisto, nuevamente la disposición que tienes con el centro, no tan solo con este tipo de actividades, sino que con todas las que el centro de alguna forma tiene participación, tanto internamente como externamente en la universidad. Así que agradezco la claridad, la explicación en simple, así que muchísimas gracias nuevamente, María Cristina, por la disposición y la claridad de tratar los temas tan complejos como es este mundo jurídico, ¿cierto?, de la nueva propuesta. Así que muchísimas gracias. Encantada, Nick. Siempre ha sido, es y será un tremendo gusto poder colaborar, ¿cierto?, para finalmente formar
ciudadanos cada vez más fortalecidos también y conocedores, ¿cierto?, de nuestra realidad, no solamente jurídica, sino que en todo lo que tiene que ver con las importantes responsabilidades que todos tenemos como ciudadanos, ¿cierto? Y empoderar finalmente a nuestra persona, ¿cierto? A nuestro capital humano y a las personas que, sea donde estén, ¿cierto? Sea la situación que les toque vivir, finalmente somos todos parte de lo mismo, todos vamos embarcados en esto, así es que es un placer. Y por supuesto, Gracias. sigo a disposición. Muchas gracias, María Cristina. Palabras clave ahí, empoderar al ciudadano informado, en explicación sencilla. Así que, nuevamente, muchas gracias a quienes asistieron a la jornada del día de hoy. Recordamos que esto se va a subir a nuestro canal de YouTube para la nueva revisión. Y agradecemos nuevamente, María Cristina. Creo que ya son mucho el agradecimiento, pero es genuino el agradecimiento por estar con nosotros siempre apoyándonos. Un abrazo a la distancia y vamos a seguir en contacto ahí con nuevas cositas que se vienen. Un Por abrazo, que supuesto. estén muy bien. Muchas Buenas gracias. tardes. Chao a Buenas todos. tardes, muchas gracias a todos. Muy bien.